Hay nombres que, da igual cuántos siglos pasen, siguen resonando con una fuerza increíble. Y el de Espartaco es, sin duda, uno de ellos. Hoy no vamos a dar una simple clase de historia, ¿eh? No, no. Vamos a meternos de lleno en la vida de un tipo que, saliendo de la arena de los gladiadores, consiguió que el imperio más grande del mundo temblara hasta los cimientos. Un hombre cuyo nombre se convirtió para siempre en un símbolo de libertad. Así que venga, vamos a desentrañar juntos la leyenda de Espartaco. Fijaos qué manera de empezar. Incluso antes de que todo comenzara, la figura de Espartaco ya estaba rodeada de este halo de leyenda, ¿no? Esta historia nos la cuenta el historiador Plutarco y es brutal. Su esposa, que al parecer era una especie de profetisa, ve una serpiente enroscada en la cara de su marido y en lugar de gritar ve una señal del destino, un presagio de un poder inmenso, pero con un doble filo, o le llevaría a lo más alto o a la destrucción más absoluta. Esta anécdota lo resume todo, esa dualidad que marcará su vida. Nos deja claro desde el principio que no estamos hablando de un esclavo cualquiera, estamos hablando de alguien tocado por el destino. Pero claro, la pregunta es, ¿cómo un hombre con estos presagios acaba en la arena de Capua luchando por su vida para entretener a otros? Para entender al Espartaco, el líder de la rebelión, tenemos que entender primero al hombre. Su historia no empieza entre cadenas, sino como un guerrero libre. Y su caída, en realidad, es la historia de la apisonadora que era Roma en su expansión. Vamos a situarnos. Espartaco nace en Tracia, una región que hoy sería más o menos Bulgaria, una tierra de guerreros con fama de ser duros de pelar. Lo más importante de sus orígenes, y esto es clave para todo lo que viene después, es que tenía experiencia militar. Había servido en las tropas auxiliares de Roma, o sea que conocía perfectamente cómo luchaban, cómo se organizaban y cuál era la mentalidad de las legiones. Había aprendido de sus futuros enemigos. Pero en un momento dado deserta. ¿Por qué? Pues probablemente se negó a luchar contra su propia gente. Y ese acto de rebeldía fue su condena. Lo capturan, lo convierten en esclavo y, por su físico, por su fuerza, ven en él un buen material para la arena. Lo venden a un lanista. Qué ironía, ¿verdad? El conocimiento que tenía de la guerra romana iba a ser usado para que muriera entreteniendo a los romanos. A ver, para que entendamos bien cómo pudo pasar algo así, hay que pararse un momento a pensar en cómo era la Roma de la época. Y la clave está en este número, un 30%. ¿Un 30%? Es que es una auténtica barbaridad. Imaginemos por un momento lo que significa. 1 de cada 3 personas que te cruzabas por la península itálica era esclava. No hablamos de un grupito marginal, no. Eran la base de la economía, el motor que lo movía todo. Y al mismo tiempo eran millones y millones de personas sin derechos, arrancadas de sus hogares, que vivían en unas condiciones infrahumanas. Esto era literalmente un polvorín social a punto de estallar. Solo faltaba que alguien encendiera la mecha. Y si ya ser esclavo era terrible, acabar en un ludus en una escuela de gladiadores era caer en el mismísimo infierno. Olvidémonos de la imagen romántica de las películas. Un ludus era una cárcel de máxima seguridad. Allí te quitaban tu nombre, tu identidad, todo. Y te hacían prestar un juramento, el Sacramentum Gladiatorium, que es que se te hielan las venas. Juraban aceptar ser quemados, encadenados, golpeados y muertos a espada. Básicamente firmaban que su vida ya no les pertenecía, eran pura mercancía. Les daban una dieta específica, no para estar en forma, sino para tener una capa de grasa que hiciera las heridas más aparatosas y sangrientas para el público. Eran carne de espectáculo, y en ese pozo de deshumanización fue donde el espíritu de Espartaco dijo hasta aquí. Pues bien, todo gran incendio empieza con una pequeña chispa, y la que casi quema Roma se encendió en el sitio más inesperado, la cocina de un ludus. Es justo en ese momento cuando la desesperación se transforma en un plan, cuando un puñado de hombres decide que es mejor morir de pie que vivir un solo día más de rodillas. El plan de fuga original, al parecer, fue descubierto, así que, viéndose sin salida, tuvieron que improvisar. Y aquí viene lo increíble. La rebelión que puso en jaque a Roma empezó con cuchillos de cocina y espetones de asar, cualquier cosa que cortara o pinchara. La escena tuvo que ser un caos absoluto. Imagina a los guardias, acostumbrados a tenerlos controlados, enfrentándose de repente a la furia de 70 y pico guerreros profesionales. De unos 200 que lo intentaron, solo escaparon unos 74, pero fue suficiente. Y para colmo de la buena suerte para ellos, y mala para Roma, en la huida se toparon con un carro que transportaba armas de gladiadores. El destino acababa de armar hasta los dientes a sus peores enemigos. Y aquí es donde vemos por primera vez el genio militar de Espartaco. Se refugian en el volcán Vesubio, y los romanos, liderados por el pretor Glabro, les cortan la única salida. Con esa arrogancia tan típica de los romanos, Glabro ni siquiera monta un campamento fortificado, simplemente se sienta a esperar a que se mueran de hambre. Pero Espartaco ve algo que nadie más ve, una salida imposible. Usando las vides que crecían por los acantilados, sus hombres se pasan horas tejiendo cuerdas, y por la noche, en silencio, descienden por una pared vertical que los romanos habían dejado sin vigilar porque ¿quién iba a intentar algo tan suicida? Pues ellos.
Rodearon al ejército romano y cayeron sobre ellos por sorpresa. Fue una carnicería. La milicia de Glabro fue aniquilada. Y esta victoria no solo les dio armas y armaduras romanas, les dio algo mucho más importante, una leyenda. El gladiador rebelde había humillado a una legión de Roma. La noticia de la victoria en el Vesubio corrió como la pólvora por toda Italia. Fue como un faro en la noche para miles de oprimidos. Lo que había sido una huida desesperada, de repente se convirtió en algo mucho más grande. Un esclavo había derrotado a un general romano. Para miles de personas, Espartaco dejó de ser un simple fugitivo, se convirtió en una esperanza. Las cifras exactas de las fuentes antiguas, siempre hay que cogerlas con pinzas, pero todas coinciden en que el crecimiento fue explosivo. Tras la victoria del Vesubio, el pequeño grupo de fugitivos se convirtió en un ejército de más de 70.000 personas. ¿Y quiénes se unían? Pues de todo, esclavos que se escapaban de las grandes villas, pastores que se conocían cada palmo del terreno, desertores del propio ejército romano y hasta campesinos libres que se habían arruinado. Era una masa de gente de todas partes, que hablaban distintas lenguas, pero unidos por una misma causa, plantarle cara a la Roma que les había quitado todo. Espartaco era listo. Sabía perfectamente que no podía enfrentarse cara a cara a las legiones en una batalla campal. Así que, ¿qué hizo? Convirtió a esa masa de gente en una guerrilla letal. Usaba el terreno a su favor, tendía emboscadas, atacaba rápido y desaparecía. Volvió a derrotar a otro ejército romano, el de Publio Varinio. Y aquí llegó la humillación definitiva. Le capturaron los fastes. Los fastes eran ese as de varas con un hacha en medio que llevaban los lictores, los guardaespaldas de los magistrados. No eran un arma, eran el símbolo del poder de Roma, de su autoridad para juzgar y ejecutar. Que ese símbolo sagrado cayera en manos de un ejército de esclavos fue un escándalo mayúsculo en el Senado. Claro, con cada victoria el ejército de Espartaco se hacía más grande, sí, pero también mucho más difícil de manejar. El éxito trajo consigo el exceso de confianza y, lo que es peor, la división. Mientras Espartaco tenía la vista puesta en la libertad, más allá de los Alpes, muchos de sus hombres solo querían venganza y saqueo. Y mientras tanto, en Roma, el miedo se había convertido en furia. Se acabó lo de mandar ejércitos pequeños. La guerra iba a cambiar. Se iba a volver mucho más cruel. Y aquí está la grieta que al final lo rompería todo. Dos líderes con dos ideas totalmente opuestas. Por un lado, Espartaco, el estratega. Su plan era lógico, llevar a toda esa gente hacia el norte, cruzar los Alpes y que cada uno volviera a su tierra. Su meta era la libertad, no destruir Roma. Pero por otro lado estaba Crixo, su segundo, un galo que representaba la rabia pura. Él y sus seguidores querían quedarse en Italia. Querían vengarse de sus antiguos amos, saquear las ciudades y hacerles pagar por todo el sufrimiento. Esta diferencia de opinión no era una simple discusión, era una bomba de relojería en el corazón de la rebelión. Al final la cuerda se rompió. Crixo, harto de esperar, se fue por su cuenta con unos 30.000 hombres, la mayoría galos y germanos. Se dirigió al sur sembrando el caos, pero su estrategia, basada solo en la rabia, lo hizo muy predecible. Las legiones romanas lo acorralaron cerca del monte Gargano. La batalla fue brutal, pero al final la disciplina de las legiones pudo más que la furia desorganizada. Crixo murió en combate y con él 2/3 de su ejército. Para Espartaco fue un golpe durísimo. Se quitó de en medio a un rival, sí, pero acababa de perder a 30.000 de sus mejores guerreros. Tras la muerte de Crixo, Espartaco demostró quién era el verdadero genio militar. Derrotó uno por uno a los ejércitos de los 2 cónsules que Roma envió para acabar con él. E hizo algo tremendo. Para honrar a Crixo, organizó unos juegos funerarios obligando a 300 prisioneros romanos a luchar a muerte entre ellos, como gladiadores. Le devolvió a Roma el reflejo de su propia crueldad. Siguió hacia el norte, aplastó a un último ejército en Mutina y ya está. El camino a los Alpes, a la libertad, estaba despejado. Y entonces ocurre lo inexplicable. Dan media vuelta. ¿Por qué? Es el gran misterio. Los historiadores llevan siglos debatiéndolo. ¿Le presionaron sus hombres borrachos de victoria para seguir saqueando? ¿O tenía él un plan secreto, algo más ambicioso? La verdad es que no lo podemos saber. Pero esa decisión, ese giro, fue lo que lo cambió todo. En Roma, el pánico era total. Ya no les quedaban generales. Y ahí es cuando un hombre ve su oportunidad. Marco Licinio Craso, el hombre más rico de Roma. Un tipo con una ambición y una fortuna sin límites. Se ofrece a pagar un nuevo ejército de su propio bolsillo, a cambio del mando absoluto. Y cuando una de sus legiones es derrotada, Craso recupera un castigo antiguo y salvaje para restaurar la disciplina: la decimación. Los supervivientes de la unidad derrotada se dividen en grupos de 10 y echan a suertes quién de ellos va a morir. Y sus propios 9 compañeros tienen que matarlo a palos. El mensaje para sus tropas fue aterrador y muy claro.
Más os vale temerme a mí que a Espartaco. Con un ejército disciplinado a base de terror, Craso empezó una persecución implacable. Esto ya no era un juego de guerrillas, era una cacería en toda regla. Fue empujando a Espartaco y a su gente cada vez más hacia el sur, acorralándolos contra el mar. Los casi 3 años de guerra se acercaban a su final, y prometía ser un final sangriento. Acorralado en la punta de la bota de Italia, a Espartaco se le ocurrió un último plan: cruzar a Sicilia y reavivar allí las revueltas de esclavos. Le pagó un dineral a unos piratas para que llevaran a su ejército en sus barcos. ¿Y qué hicieron los piratas? Cogieron el oro y desaparecieron. Lo dejaron tirado. Y mientras Craso hizo una obra de ingeniería militar increíble, construyó un muro de 55 kilómetros, con foso y empalizada, de costa a costa, encerrando al ejército rebelde. Era una trampa perfecta. A pesar de que Espartaco consiguió romper el cerco en una noche de tormenta, una hazaña increíble, ya era demasiado tarde. El tiempo se le había acabado. Con otros 2 ejércitos romanos, los de Pompeyo y Lúculo, volviendo a Italia para unirse a la caza, Espartaco supo que no había escapatoria. Tenía que luchar. Tenía que enfrentarse a Craso antes de que le aplastaran entre 3 fuegos. Justo antes de la batalla, le trajeron su caballo. Y él, delante de todos sus hombres, sacó la espada y lo mató. El gesto era brutalmente claro. Hoy luchamos todos a pie. O ganamos o morimos aquí. No hay retirada posible. La batalla final fue de una ferocidad que cuesta imaginar. Espartaco no se quedó en la retaguardia, dirigiendo. Luchó como el gladiador que era. Se lanzó directo al centro de las legiones, intentando matar al propio Craso. Cuentan las crónicas que mató a 2 centuriones en su avance, luchando como una bestia. Le hirieron en una pierna, cayó de rodillas, pero siguió luchando, apoyado en su escudo, hasta que simplemente lo cubrieron de enemigos y lo destrozaron. Después de la batalla, Craso buscó su cuerpo desesperadamente. Quería exhibirlo, pero entre miles de cadáveres nunca lo encontraron. Espartaco, el hombre que hizo temblar a Roma, se desvaneció para siempre. La guerra había terminado. El líder rebelde estaba muerto. Pero la venganza de Roma no había hecho más que empezar. Y mientras el imperio demostraba su poder con una crueldad ejemplar, sin saberlo, estaba poniendo la primera piedra de la leyenda de Espartaco. 6.000. Ese es el número de prisioneros que hizo Craso. Y para ellos no hubo una muerte rápida en el campo de batalla. Craso quería dar una lección que nadie olvidara jamás. Ordenó que los 6.000 fueran crucificados a lo largo de la Vía Apia, la carretera que iba de Capua a Roma. 200 kilómetros llenos de cruces. El mismo camino donde empezó todo se convirtió en su tumba. Durante semanas, cualquiera que viajara a Roma tenía que pasar por ese pasillo de horror. Un recordatorio macabro de lo que pasaba cuando desafiabas al poder de Roma. Y para rematar la faena, el gran rival de Craso, Pompeyo, que volvía de Hispania, se encontró con un grupo de 5.000 fugitivos y los masacró. Y corriendo mandó un mensaje al Senado diciendo que Craso había ganado la batalla, sí, pero que él, Pompeyo, había arrancado la guerra de raíz. Le robó toda la gloria. A efectos prácticos, la rebelión no cambió nada. La esclavitud siguió igual o incluso con más control. Espartaco no consiguió liberar a los esclavos. Pero aunque el hombre desapareció, su historia se convirtió en algo mucho más grande, en un mito. Y esta es la pregunta que queda flotando en el aire, ¿no? Objetivamente, perdió. Su ejército fue aniquilado y el sistema contra el que luchó siguió intacto. Pero si lo pensamos, 2000 años después, el nombre que todo el mundo recuerda no es el de Craso, el que ganó la guerra, sino el de Espartaco, el esclavo que se atrevió a luchar por ser libre. Su historia se ha convertido en un símbolo universal de la rebelión contra la tiranía, ha inspirado a revoluciones, a pensadores, a cualquiera que luche por la dignidad. Así que, aunque perdiera la guerra, quizá su leyenda, el eco de su desafío, fue una victoria mucho, mucho más grande.